La filosofía y el periodismo tienen unas cuantas cosas en común. Veamos algunas. Una de ellas es la curiosidad. A ambas disciplinas les interesa todo, absolutamente todo. Otra cosa que tienen en común es que ser periodista o ser filósofo o filósofa no es un título que emita ninguna facultad. Esta afirmación puede sonar un poco rara, pero es así, es exacta. En la Argentina no hay ninguna universidad que otorgue el título de filósofo, como no hay ninguna que otorgue el título de periodista. Y si alguna lo promociona de ese modo o lo hace, estaría engañando a la gente. Del mismo modo que no hay facultades que emitan títulos de artista o de literato. Periodismo, filosofía, letras, artes, se estudian y cuando uno estudia una de esas carreras se recibe de profesor, de técnico o de licenciado, en letras, en filosofía, en periodismo. Pero no se recibe de artista o de literato o de filósofo, porque estas que acabo de nombrar son en realidad profesiones que surgen del ejercicio del oficio, de la vocación, de la pasión, podríamos decir. De modo que ni los licenciados en filosofía, ni las profesoras de arte, ni los profesores de periodismo son de por sí filósofos, ni literatos, ni periodistas. O al menos no por tener ese título. Pueden serlo por otras razones. Por ejemplo, por dedicarse a esa profesión. Les decía que tienen varias cosas en común. Hemos mencionado dos. Otra de ellas es que en ambos casos, tanto la filosofía como el periodismo, cuando se ejercen bien, adecuadamente, suelen ser molestas, suelen ser incómodas. No siempre, pero sí a menudo. Una conocida frase de Sócrates, del célebre filósofo griego, expresa esa idea. Sócrates decía que él se sentía como un tábano al que Dios había puesto sobre la ciudad, como el insecto sobre un caballo o algo perezoso, para picarlo y mantenerlo despierto. En nuestro país, un diario que llegó a ser muy famoso en el siglo pasado, el diario Crítica, utilizó ese lema como representativo del diario, y su logotipo incluso era un tábano. Hay algo de soberbia en esa frase, ¿verdad? Bueno, ese es otro rasgo que a veces tienen en común tanto la filosofía como el periodismo. Una coincidencia más para ir terminando. Tanto la filosofía como el periodismo no son actividades virtuosas en sí mismas. Para hacer buena filosofía, tal como ocurre con el periodismo, hay que estudiar, hay que formarse e informarse. Y formarse e informarse no es algo que se haga solamente con los libros. Es necesario conocer los hechos, es necesario estudiar la realidad, es necesario vivir las experiencias, escuchar a las personas y sobre todo aprender a ponerse en el lugar de las demás. Son acciones imprescindibles para hacer buena filosofía y buen periodismo. Como todo lo que hemos creado los seres humanos pueden usarse para ayudar a que seamos más libres, más felices, a que tengamos una vida más digna, o pueden ser usadas para todo lo contrario. La prueba es que ninguna dictadura cerró la facultad de filosofía, en ningún lado. Lo que toda dictadura hace es combatir a las filosofías que se le oponen, a las que le parecen peligrosas, y por supuesto imponer la suya. Al hacer eso convierten su filosofía en un dogma, en algo que no se puede discutir ni cuestionar. Y cuando algo no se puede discutir ni cuestionar, deja de ser filosofía. Y ese es también un aspecto coincidente con el periodismo. Por eso Rodolfo Walsh escribió que el periodismo es libre o es una farsa, igual que la filosofía.